Así es, con el periodista Rubén Martín. Él es doctor en Ciencias Sociales, conductor del programa Cosa Pública 2.0 en Radio Universidad de Guadalajara, y él es columnista en el diario El Informador y en Sin Embargo. Vamos a hablar sobre la visita del presidente aquí a Jalisco. Muy buenas tardes, Rubén Martín. Así son estas cosas, hay muchos comentarios positivos y vamos a... Rubén, buenas tardes. Pero Alejandro, dinos por favor. Escúchanos por aquí por la cámara y no, para que no haya bote en el sonido, por favor, Rubén. 2.0 en Radio Universidad. Porque se escucha el rebote de lo que estamos hablando. Sí, ya. Perdón, ya estamos ahora sí, ¿verdad? Me parece. Sí, ya estamos, Rubén, ya estamos al aire, exactamente. Ya quité el rebote. Sí. Muchas gracias por la invitación, Julio. Al contrario. Alejandro, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bien, Rubén, pues preguntándote tu opinión sobre la visita hoy del presidente de México a Guadalajara, a Jalisco, la postura del gobernador ante las preguntas que le hizo Juncal Solano, en fin, por favor, tus puntos de vista, Rubén. Bueno, pues creo que es políticamente importante esta visita de López Obrador, no solo a Jalisco, sino también ayer a Guanajuato. Se trata de dos entidades al menos, de dos gobernadores que han estado en este conjunto de mandatarios que se están articulando, pues de alguna manera, primero, como hemos visto, reaccionando de manera distinta ante las políticas de emergencia sanitaria por esta pandemia. Pero como vimos ayer en la reunión en Durango, pues están alentando también otros puntos de debate nacional. Están proponiendo una convención nacional hacendaria y la revisión del pacto fiscal también. De tal manera que, a mí me parece que la propuesta de López Obrador de hacer una gira en estos estados, mañana va a Colima, que también ha participado en estas reuniones, me parece que tienen que ver con más que ver con el tema de seguridad, que es como el tema principal que propuso López Obrador. De algún modo también es una respuesta política para tratar de dar respuesta, de dialogar con ellos sin que sea un encuentro personal, dar respuesta política a este desafío de que de algún modo le están presentando estos gobernadores. Y lo que ya vimos ahora también en el caso del gobernador, en concreto Enrique Alfaro, creo que Enrique Alfaro es el mandatario que más ha destacado en términos de este proyecto de contrastación, así lo diría, de contrastación con las políticas del gobierno federal. Y pues como ya vimos ahora en esta rueda de prensa por la mañana, pues fue de alguna manera muy, ¿cómo podríamos decir?, tibio al menos, en la confrontación con López Obrador, comparado con la acusación que le hizo hace un poco más de un mes. Recordaremos que en el contexto de las manifestaciones que ocurrieron en Guadalajara por el asesinato de un ciudadano de Ixtlahuacán de los Membrillos a manos de la policía municipal, estas protestas que se dieron el 4, el 5 y el 6 de junio, el mismo 5 de junio, Enrique Alfaro acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de estar articulando, de estar alentando estas protestas en su contra, y ahora, al ser cuestionado, solamente dijo que le entregaría las pruebas de manera personal. No hubo un señalamiento mucho más directo. Y de hecho, ya desde antes había deslindado al mismo presidente de participar como alentando estas protestas, y solamente habló de personajes de Morena alentando. Pero más allá de esta respuesta de ahora, Julio Alejandro, lo que yo creo es que podemos ver un patrón, una consistencia política de Enrique Alfaro de estar contrastándose con el presidente de la República. De hecho, el primer ejercicio lo hizo siendo todavía gobernador electo, antes de asumir el cargo. Convocó una rueda de prensa y habló justamente de revisar el pacto fiscal, de un proyecto federalista, acompañado de otros personajes políticos en ese momento todavía del PAN y incluso del PRD. Y creo que en el fondo, a pesar de que parezca que en algunos momentos pueda retraerse o retractarse incluso de señalamientos, lo que sí creo que podemos ver es una consistencia de Enrique Alfaro ahora en el cargo de gobernador, de estarse confrontando y contrastándose con el presidente, porque creo que esa es la estrategia política de fondo que está manejando para tratar de posicionarse como precandidato presidencial. Porque
es la mejor manera que él encuentra, me parece, él y sus asesores, su grupo de políticos, de estrategas, que es la mejor manera que encuentra para tratar de posicionarse como un líder opositor nacional y como precandidato presidencial, de tal manera que le reditúa políticamente, o él cree que así lo es, esta confrontación o esta contrastación con el presidente, Julio. Rubén Martín, ¿crees que sea duradera esta etapa de aparente reconciliación, esta buena disposición, o solo será una treta política para más adelante decir, yo decidí replantear las cosas, recomponer, no se dio y vuelvo a la brega, al choque político? Efectivamente va a ser eso. No es ninguna reconciliación. Creo que Enrique Alfaro dice una cosa que sí es cierta, que él y López Obrador antes coincidieron políticamente, ya alguna vez lo habíamos recordado, coincidieron en la campaña de 2006. Enrique Alfaro en ese momento era, si mal no recuerdo, diputado local del Partido de la Revolución Democrática, y luego en la campaña de 2012 también volvieron a estar juntos. En aquel momento, también ya lo habíamos conversado, en aquel momento Enrique Alfaro tenía una invitación del Partido Revolucionario Institucional. Hay que recordar que Enrique Alfaro es un personaje que sale del PRI. Su papá fue militante priista, su papá fue rector de la Universidad de Guadalajara y mucho antes fue presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, una organización en aquel momento pues represiva de los movimientos estudiantiles. Pero su papá militó en el PRI, en las corrientes pues más nacionalistas. Enrique Alfaro nació en el PRI, ahí tuvo sus primeros cargos políticos, fue regidor en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga por el PRI, pero después sale al PRD y es el momento 2006 que se acerca a López Obrador, y en 2006 ya siendo también presidente, después de dejar de ser presidente municipal de Tlaquepaque por el Partido de la Revolución Democrática, tiene como distintas invitaciones, distintas opciones políticas, si ser candidato a la gubernatura, si ser el ofrecimiento de ser senador por el Partido Revolucionario Institucional. Y Enrique Alfaro llegó a contar que finalmente decidió mantenerse en la oposición al PRI, en buena medida por la invitación de López Obrador, en buena medida por una charla con López Obrador. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ciertamente en otros momentos han coincidido, y en ese sentido es cierto lo que dice Enrique Alfaro, de que en algunos momentos han caminado juntos. Pero creo que ya está muy claro para mí el diseño de la estrategia política de Enrique Alfaro, y es querer posicionarse como líder opositor nacional, como una de las principales figuras opositoras a López Obrador, al gobierno de la Cuarta Transformación, y por lo tanto, pues esta, digamos, como disposición a caminar juntos, el diálogo, es transitoria, porque claramente está diseñada su estrategia política en contrastación al gobierno de la Cuarta Transformación en los distintos ámbitos, sea la política sanitaria frente a la pandemia, como es lo que está intentando hacer, o como lo ha hecho en estos meses, con empezar antes las medidas de confinamiento, con hacer obligatorias de manera anticipada ciertas medidas como el uso del cubrebocas en los espacios públicos, o incluso como este anuncio de este botón de emergencia que anunció la semana pasada, y que el día de ayer en Durango presentó a los otros 10 gobernadores como una opción de una política de contención del crecimiento de la pandemia. De tal manera, y bueno, estos son unos ejemplos, pero están otros, el uso de deuda pública para tener recursos supuestamente y apoyar o reactivar la economía, o estas propuestas de una convención nacional hacendaria. Claro. Pues Rubén Martín, muchas gracias por esta oportunidad de tener la visión de lo que ha sido esta visita del presidente de México a Jalisco. Apreciamos tu punto de vista. Como siempre, muchas gracias, Rubén. Al contrario, Julio Hernández, Julio Alejandro, muchísimas gracias. Es un honor siempre participar con ustedes. Buenas tardes. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, Rubén Martín.